Saludos amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Hoy tenemos a don Manuel González estrenando un nuevo programa de realidad, se llama Realidades, justamente es un análisis de la realidad belemita. Y don Manuel es el director de este programa y va a estar acompañándonos en los hogares de los belemitas que nos siguen con todos los temas de acontecer belemita y que nos interesa analizar, temas políticos, temas comunales, incluso vamos a estar conversando con Manuel ya casi sobre todo este tema. Así que Manuel, bienvenido a Belén Digital. Para mí es un honor y estoy seguro que para los belemitas pues va a ser algo muy agradable poder conversar sobre todos estos temas. Buenas noches amigos y amigas, público en general que nos ve por este medio. Internautas, Manuel, para más internautas, sí. Exactamente, que esta es la televisión de mi cantón. Hoy abrimos con el primer programa de Realidades, un programa que vamos a venir desarrollando todas las semanas y vamos a tocar temas muy interesantes de los cuales van a estar estructurados no solamente de la realidad actual, sino también de realidades vividas en el pasado que muchos de nosotros desconocemos que se vivieron en este país y que todavía hay gente, gracias a Dios, que nos puede contar las anécdotas vividas, por lo menos desde la Revolución del 48 en adelante, donde nuestro cantón ha cambiado significativamente. Ok, entonces cuando hablas de eso, Manuel, estás hablando de traer personajes belemitas históricos, así es. Exactamente, nuestra idea de Valeria, mi hija y yo, Valeria va a ser la editora de mi programa, es lograr traer personas de edad madura, ya adultos, que han vivido muchos procesos en este país, para que nos cuenten cómo los vivieron, cómo hicieron, desde hablar del 48, hablar del 56, y hablar de algunos gobiernos de este país que muchos de nosotros no conocemos esa historia, no conocemos de esas realidades. Y sobre todo pues que ellos nos comenten sobre esas ideas y sobre esa forma de ver la vida de hace unos años, ¿verdad? Cuando de verdad lo que uno creía era más importante que cualquier cosa. Exacto, estas gentes, estas personas tienen connotaciones muy importantes, como familias muy grandes, por ejemplo, cosa que hoy en día no se ve. Okay. Gente que tuvo 10, 12 hijos, 14 hijos, ¿verdad? Y que vivían una realidad muy diferente. Que queremos escuchar a esa gente, queremos saber cómo era la vida en ese entonces. ¿Y cómo era el Belén de ese entonces? Y cómo impactaba la parte política en un cantón como Belén, porque fue algo realmente diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Y tenemos cosas interesantes, cómo era que vivían, cómo era que se comunicaban ellos en esa época, cómo hacían para poder interactuar, ¿verdad? Recordemos que las pulperías eran los centros. Hoy Belén Digital es el centro de comunicación de este cantón. Antes eran las pulperías, las cantinas o las casas, después llegó la televisión. Recordemos que hace muchos años, y hablemos de 45 años, nosotros nacimos sin televisión, sin teléfono y sin carro, nuestras casas. Y sin computadora. Y mucho menos sin computadoras, sin teléfonos celulares. Y con una luz bastante mala. Muchas veces nos acostábamos sin luz porque la electricidad no era tan eficiente como lo es hoy, ¿verdad? Nos quejamos algunas veces que se nos va la luz en nuestras casas por 1 o 2 horas y prácticamente nos convertimos imposible en habilitar la casa por estas razones. Pero antes, recuerdo cuando yo era niño, que muchas veces nos acostábamos esperando a que llegara la electricidad y no sabíamos a qué hora realmente llegaba. El paso vehicular en este cantón era muy pequeño, eran muy pocos carros. No habían carros. Aquí andar en carro era algo. Bueno, exacto, es decir, muy poca gente tenía posibilidades de tener un vehículo, ¿verdad?
Recuerdo que existían los buses individuales, que eran una persona que tenía un carro, viajaba a San José y llevaba 5 personas en su carrito a San José, porque tal vez no había el itinerario de buses tampoco que se adaptara al trabajo. Sí. Todas esas realidades queremos compartirlas con ustedes, que esas personas nos cuenten cómo era la municipalidad, cómo funcionaba la fuerza pública, cómo era la policía, para que las nuevas generaciones, las que hoy ven Belén Digital, puedan tener opción a escuchar de esas personas esas realidades que se vivieron en esas épocas, y podamos interactuar con todo esto, y que ustedes nos pregunten por internet, ¿verdad? Las dudas, por ejemplo, cómo nosotros los jóvenes estudiantes de escuela, las clases terminaban, por ejemplo, la primera semana de noviembre. ¿Por qué terminaban la primera semana de noviembre? ¿Por qué nosotros, los estudiantes, teníamos una obligación de ir a recolectar café o a coger café? ¿Por qué existía esta realidad de nuestro quehacer en las generaciones de hace 35 o 40 años? Y eso lo queremos compartir con ustedes, lo queremos vivir con ustedes, y para que ustedes también disfruten de lo que nosotros disfrutamos en esa época de nuestras vidas. Cómo era la escuela, cómo éramos los compañeros, cómo vivíamos. Antes no existía, por ejemplo, de que los papás no fueran a dejar a la escuela, al portón de la escuela. Eso no existía. Cada uno tenía que ver cómo hacía para llegar a la escuela. Todos teníamos que ver cómo llegábamos a la casa. Habíamos algunos que teníamos bicicleta, por ejemplo, otros normalmente a pie. Compañeros que no usaban calzado, por ejemplo, y esas cosas parecen como imposibles de creer, y no, son realidades que vivimos muchas veces nosotros aquí en San Antonio de Belén. Es decir, bueno, y sin ir muy largo, uno no podía ir a las graduaciones con zapatos porque no había. A muchas familias, no eran pocas, eran muchas familias que no habían plata. Yo recuerdo que la mayor, bueno, los que podíamos comprábamos unos bultos de cuero que eran prácticamente durísimos, ¿verdad? Y duraban muchísimo, porque eran muy buenos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, Manuel, que el que tenía bulto de cuero tenía plata, mae. Bueno, algunos podíamos darnos ese lujillo, pero había plata. Pero sin embargo, no teníamos carro, no teníamos teléfono, no teníamos televisión, ¿verdad? Yo recuerdo que las familias menos adineradas usaban una cinta como de cuero también, que era como una fajita que la doblaban como en 4, y ese era el bulto, ¿verdad? Ahí amarraban los cuadernitos, ¿verdad? Y ese era el bulto, y ahí cuando llegaba el invierno, bueno, había que buscar algo plástico o algo impermeable para que no se mojaran, porque no había una forma, o no había plata, porque habían familias que tenían 8, 6 y 10 y 12 hijos, ¿verdad? Y darle bulto a 12 hijos prácticamente era ya imposible, ponerle zapatos a todos, comprarles uniformes. Eran realidades diferentes, pero que es importante y bonito que ustedes las conozcan y que nosotros podamos compartirlas con ustedes, y cómo fue transformándose este país gracias a las disposiciones de grandes pensadores, ¿verdad? Y de grandes transformadores de este país, que lograron hacer que este país fuera mejor, y sobre todo en educación, ¿verdad? El presupuesto, recordemos que el presupuesto del Estado tiene una incidencia muy alta en el tema educativo, y eso transformó a este país. Este es uno de los países que tiene mejor educación, menos índice de analfabetismo. Eso quiere decir que lo que se hizo en el pasado hoy da los frutos. Son muchos años de estar en este proceso, pero bueno, vamos a compartir eso. Vamos a compartir también en una segunda etapa, queremos compartir con ustedes un tema que es interesante, y es traer las nuevas generaciones, cómo ven las nuevas generaciones
la política, cómo ven, por ejemplo, la seguridad, cómo ven la iglesia, cómo ven el deporte, es decir, interactuar con estas nuevas generaciones, el cómo visualizan la vida y la realidad nacional hoy en día. Y también, Manuel, abrirle espacios a esas nuevas generaciones para que puedan conversar con los belemitas. Eso para mí, sinceramente, me parece muy positivo. Y esa es la parte importante de estos programas y de la tecnología. Lo que tiene aquí Belén Digital y don Fernando Vargas y su familia es impresionante en lo que es tecnología. La inversión que ha hecho don Fernando es importante, muy importante, y la visión de él como empresario me parece excelente, pero eso es pura tecnología. No hay aquí una gran cantidad de trabajadores, prácticamente es pura tecnología, y eso es lo que queremos poner a disposición de ustedes. Queremos poner a disposición es toda esa tecnología, cómo interactuar, cómo comunicarnos y cómo evacuar consultas y dudas que ustedes puedan tener con respecto a los temas que podemos tocar hoy en día. Hay muchos temas que vamos a seguir tocando en los siguientes programas, pero este programa queríamos en una forma especial hacer, por ser el primero, la presentación del programa que vamos a llevar a cabo y del cual vamos a tener la temática que vamos a tener. Vamos a tener muchos programas de ahora en adelante y va a ser para todos ustedes, y quien quiera participar en este programa está totalmente abierto, sí. Lo puede comunicar por Facebook o por Twitter a Belén Digital, y eso va a permitir que nosotros le hagamos un espacio. Me interesa muchísimo, si usted tiene algún punto de vista importante que quiera venir a plantearnos, pues bienvenido sea. Sí, eso sin duda es la intención o la idea del programa, lograr que los belemitas tengan el acceso fácil a este tipo de asuntos, y no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista actual. Este es un programa para analizar la realidad belemita. Por ejemplo, vamos a ver, antes de entrar a esa parte, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a irnos a unos comerciales y ya casi retornamos con este programa de todos los belemitas realidades. Ya casi regresamos, amigos. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida del gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Regresamos con Manuel González y el programa Realidades. Bueno, Manuel,
partiendo del hecho de que el programa no solo es para hablar de la historia, sino de lo que pasa actualmente en el cantón, ayer tuvimos una experiencia un poco triste en la zona de San Vicente y Escobal. Resulta ser que, bueno, se vino una lluvia bastante intensa en esa zona y lamentablemente el puente que está en la entrada de barrio San Vicente pues nos falló. O sea, el puente es un puente antiguo, primero, eso es lo primero que hay que decir, es un puente muy antiguo, diseñado o pensado para la Costa Rica y para el Belén de hace 30 años. Obviamente los tiempos han cambiado, obviamente las cargas pluviales han cambiado, debido en parte a la urbanización a las urbanizaciones que se han venido generando en la parte superior de la cuenca del río Bermúdez. Esto es una situación que no se puede detener, es decir, nosotros no podemos ir allá arriba a decir, no, nadie construya, no, o sembremos más árboles, porque ni siquiera con eso, es decir, los cafetales tenían un efecto de mitigación y de absorción de agua, y ese efecto se ha perdido al haber tanta calle y al haber tanta casa. Todo eso se canaliza y eso llega íntegro al río Bermúdez. Ese es el problema que tenemos en este momento, y ese problema es el que genera un exceso de agua, exceso de fuerza hídrica. Esa fuerza pues viene y topa con un tapón físico que es el puente que estamos mencionando. Este puente genera un efecto de rebote y hace que también la comunidad de Barrio Escobal sufra por esta misma situación. El municipio ya se está moviendo, Manuel. Ellos quieren botar un lado del puente, o sea, una reparación bien pensada, me parece a mí, porque hay un sector, el sector, digámoslo así, hacia el lado de San Vicente, ese lado del puente está como hacia el centro de lo que sería el nuevo puente. Entonces ahí es donde se genera el tapón, y ahí es donde el alcalde y entiendo yo los ingenieros de la municipalidad y la arquitecta desean hacer la modificación. A mí me parece que ese es el camino, pero ¿qué le parece a usted, Manuel? Sí, Fernando, muy preocupante, realmente se vuelve a vivir una realidad de mucho conflicto, de un problema que realmente lleva horas de pensamiento y de análisis, porque si bien es cierto, Fernando, el plan urbanístico no depende ya prácticamente de Belén, depende más bien de los cantones vecinos, que son las partes más altas. Nosotros nos vemos afectados porque somos la parte más baja del cauce del río, pero también de la cuenca del río. El cambio climático viene afectando también, siendo un ingrediente importante para estos efectos, porque en muy pocas horas hay mucha lluvia, y eso implica de que no hay forma de que el agua pueda ubicarse o canalizarse a su curso. Bueno, estos son los grandes retos que tiene un gobierno local que asumir, porque esto no lo podemos asumir ni en forma individual las personas, los habitantes, los vecinos, los habitantes de las orillas de los ríos. Tenemos una responsabilidad individual, es no contaminar los ríos, no ocupar las zonas del río. El río tiene su propia propiedad, su propio cauce. No podemos invadirla, no podemos tampoco tirar desechos al río, porque eso viene a complementar las inundaciones en un momento determinado. Pero sí hay una responsabilidad del Estado local, del gobierno local, para resolver. Me parece que los ingenieros son lo suficientemente capaces para resolver este problema, y tienen una idea urgente de darle más cauce al río, y en ese punto precisamente donde se logra acumular el agua y se suben los niveles y se desbordan. Bueno, eso es lo que inmediatamente hay que hacer, pero
También hay que tratar de darle un poco de profundidad. Sabemos que es una parte muy rocosa, donde precisamente está ese puente, es una parte sumamente rocosa, y ahí se va a tener siempre que buscar otras alternativas, además de ampliar el puente. Bueno, y proteger a los vecinos, porque precisamente en ese punto tenemos a familias que viven muy a la orilla del río y que ya han sufrido varias veces inundaciones propias de sus casas. Porque en esto tenemos que tener consecuencias, es decir, ya es una realidad que esas familias viven ahí, que ya tienen su vida establecida por muchos años. Bueno, tenemos que tratar de que esas familias no sufran. Sobre todo hay personas mayores, niños, que sufren muchísimo cuando la casa se inunda. Todo se destruye, los muebles, y esto son pérdidas económicas, y ojalá que nunca sean pérdidas humanas. Sí, es un aspecto humano, una tragedia humana. En todo esto hay una tragedia humana, sin duda. Pero bueno, ya por lo menos la municipalidad está por tomar medidas que resuelvan esto. Esperemos que sean lo más pronto posible, porque es algo sumamente urgente. Imagínate que Dios quiera, pues otra lluvia como la de ayer y tendríamos otra vez otra tragedia en Belén. Bueno, podemos verlo por Belén Digital. Fernando, ustedes en este canal pusieron un video y uno puede ver la magnitud de la fuerza de la naturaleza, que es imparable, que es incontrolable y que es muy rápido, porque muchas veces no se ve que estuviera el río crecido, y de un pronto a otro puede ser que la lluvia haya sido en la parte alta, ni siquiera que haya llovido aquí y está creciendo, y a veces son fracciones de tiempo muy cortas, ¿verdad? De hecho ayer no fue tanto el asunto. De hecho ayer la lluvia en Belén sí llovió, pero después dejó de llover y el río seguía igual de fuerte. Sí. Porque estaba lloviendo muy fuerte arriba. Pero la voz de alarma, en Heredia hubo, la voz de alarma, en Heredia hubo derrumbes. La voz de alarma a los vecinos es lo que es más preocupante, porque ahí sí pueden haber pérdidas humanas, ¿verdad? Si no podemos reaccionar ante un acontecimiento natural como el de esta magnitud rápido, entonces sí podríamos vernos amenazados, ¿verdad? En una falla humana, en una pérdida humana. Pero precisamente aquí las autoridades, me parece que la Comisión de Emergencias debe actuar también en cómo buscar alarmas de precaución para que las personas que viven o que están en la orilla de los ríos y se ven amenazadas puedan actuar rápidamente. Yo creo que el problema, tenemos que buscarle, además de esa solución, otras soluciones integrales en las partes altas de los cantones. No podemos muchas veces limitar al crecimiento urbano. Estamos imposibilitados como gobierno local, como cantón, imposibilitar que otros cantones desarrollen urbanismos y hagan desarrollos de edificaciones que no permiten permear el agua de la mejor manera. Tampoco podemos hacer como cantón que la naturaleza cambie o no cambie para que no puedan haber este tipo de cosas. Son realidades que estamos viviendo en este momento en nuestro cantón. Yo espero que no vayamos a hacer de esto una tragedia más grande, pero sí creo que tenemos que tomar muchas medidas preventivas para que se puedan dar los necesarios para poder evitar una pérdida humana y evitar pérdidas económicas en las familias que viven a la orilla del río. Y también hacer conciencia de a los vecinos de San Antonio, que el río no es un almacén para guardar basura, porque todo ese acúmulo de elementos juntos con el agua se convierte en una bomba, se convierte en una forma de obstruir el caudal del río, y eso es peor todavía. Tenemos que tomar conciencia de que todas esas cosas, hoy la municipalidad tiene un programa de recolección de desechos impresionante.
de que todos esos desechos se canalicen, ojalá para el reciclaje y no para el río, ¿verdad? No se vale que echemos llantas, que echemos lavadoras viejas, que echemos pedazos de carro viejos al río, cuando esas cosas hoy en día es plata, hoy se pueden reciclar y eso nos permite a nosotros. Y tampoco podemos, tenemos que hacer conciencia de que no podemos construir encima del margen del río. Sí, ahí también, Manuel, es importante en el caso, por ejemplo, de Escobal, es necesario ampliar un poco más el cauce. O sea, ahí tal vez es un poco menos complicado que en San Vicente, porque sí, en San Vicente hay mucha piedra viva, muy grande, o sea, que está haciendo que el cauce aumente, ¿verdad? En forma. Entonces, ante una situación de emergencia, pues eso va a hacer que el río pues tenga menos espacio y se salga. O sea, hay que atacar el problema de varios frentes. Por lo menos ya la municipalidad está trabajando en este tema. Me parece que es importante que el consejo trabaje unido con el alcalde. Es decir, este es un tema de verdad realmente muy importante. No es aceptable ni es posible divisiones, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. En este tema, por lo menos, amigos belemitas y ojalá, pues, amigos, miembros del consejo, si alguno me está escuchando, es necesario, pues, echar para adelante juntos, entender que es una situación de suprema emergencia, de carácter prioritario total, y debemos pues, dejar por lo menos en este tema, las situaciones incómodas o los pleitos a un lado. Por favor, banderas partidarias completamente replegadas. Yo sé que esto suena un poco feo, obviamente nunca es bonito pues que se hablen estas cosas, pero es necesario, amigos belemitas, que estemos juntos en esta crisis. Don Manuel, bueno, y hablando de otro tema que también es importante en los minutos que nos quedan, justamente la municipalidad tiene que gastar una cantidad importante de millones de colones en cambiar puentes y en atención social a la comunidad. Pero imagínese usted, Manuel, que según reportes que nos ha suministrado la Tesorería Municipal, este año que viene, el monto que la comunidad de Belén va a dejar de recibir debido a la ley 8794, ley de zonas francas, representa casi 2.000 millones de colones. ¿Qué le parece a usted este tema? Bueno, muy doloroso, muy triste. Estamos ante una realidad muy complicada porque aprendimos a vivir con un presupuesto mucho mayor. El presupuesto municipal llegó a 6.000 millones de colones y hoy en día ya vamos por 4.000 millones, es decir, que empezamos a tener unos ingresos muy inferiores, podrían llegar al 50% del mayor ingreso municipal que haya tenido, y eso implica muchas cosas, porque no solamente se dejan de hacer proyectos, sino también va a tener que incidir mucho también en los gastos fijos operativos de la municipalidad, y eso es bien complicado. Sí es importante hacer algo, es decir, lo importante es qué hacemos. Bueno, en ese sentido ya hay varios movimientos de parte de la municipalidad para gestionar lo que ellos llaman los casos previos. En eso está obviamente don Enio, porque acá lo que hay que hacer, don Manuel, es eliminar mediante una acción de inconstitucionalidad la ley 8794. Esta ley es ilegal debido a que no notificaron de nada a las municipalidades. Es decir, las municipalidades, según el artículo 170 de la Constitución Política, son entes autónomos y deben de ser notificados ante cualquier situación que las afecte. Este trámite simplemente no fue hecho por la Asamblea Legislativa, fue omitido, y eso por sí solo hace que el proyecto sea inconstitucional. Entonces ya hay una acción interpuesta ante la Sala Cuarta. Como ya los belemitas saben, esa acción la interpuso Belén Digital desde el 20 de marzo.
Estamos esperando ya la respuesta de la sala en el sentido de acoger la situación y la suspensión de la ley. Pero bueno, si esto fracasara, si esto sucede, si esto no es acogido por esta acción de inconstitucionalidad no es acogido por la sala cuarta, ahí es donde ingresa la municipalidad con proyectos, con un proyecto del licenciado don Enio Rodríguez, del doctor don Enio Rodríguez. Él básicamente lo que está haciendo son los llamados casos previos para evitar lo que podría suceder en caso de que la sala no acoja la acción de inconstitucionalidad. La sala tendría necesariamente que estudiar la acción si se efectúa a través de los casos previos. ¿Por qué no lo hicimos en Belén Digital? Porque eso lleva mucho tiempo. Es decir, ya don Enio tenía una estrategia básicamente de presentarse ante la Defensoría. Esa fue la estrategia número 1. Se presentaron las organizaciones comunales ante la Defensoría de los Habitantes y solicitaron el estudio, o sea que la Defensoría solicitase el estudio ante la Sala Cuarta de la Ley 8794, que estudiase la inconstitucionalidad de la Ley 8794 y otras más, porque son 3 leyes en sí las que están siendo cuestionadas. Pero ¿qué pasa con la Defensoría? Que la Defensoría lo que hace es meter el asunto a análisis. Y ahí está, amigos, 6 meses después de que fue presentado el asunto ante la Defensoría, aún está en análisis. ¿Por qué? Bueno, la Defensoría sabrá los motivos que sean. Ellos le han dado largas al tema y esto le ha costado a la Municipalidad de Belén y a toda la comunidad de Belén más de 600 millones de colones. Solo ese análisis de la Defensoría. Ahora, ¿por qué es que hay que insistir en este tema? Porque, amigos, ahí está la posibilidad real de cualquier municipalidad a futuro de poder efectuar cualquier reparación importante. Imagínense que son ahora, para el año que viene, 2.000 millones, y dentro de 4 años, ¿cuánto será? Bueno, eso es un impacto súper grande, y conforme se va creciendo, más empresas van acogiéndose al sistema de zona franca. Entonces, amigos, es una situación realmente angustiante, y bueno, aquí vamos a esperar y les vamos a mantener informados sobre este tema tan importante y que lamentablemente nos ha mantenido y nos mantiene pues en una situación de lesión económica gravísima. Es una afectación que afecta a todos los belemitas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser que la municipalidad lo que hizo para poder equilibrar el presupuesto fue disminuir los presupuestos de todas las organizaciones de la comunidad. ¿Qué le parece a usted eso, don Manuel? Bueno, me parece que son medidas emergentes y ya hoy en día nosotros no podemos trabajar en medidas emergentes. Yo creo que esto, igual que lo que está pasando con las inundaciones, tiene que ser medidas de precaución o medidas correctivas y no curativas. El tema de las zonas francas, efectivamente Belén ha sido uno de los cantones más impactados por los ingresos, se bajaron mucho los ingresos. Bueno, y eso, Fernando, muy valientemente Belén Digital me parece que tomó la decisión correcta, porque en este país todo es legal si nadie lo denuncia. Es decir, todo es total y absolutamente legal. Si no existe una denuncia previa, no hay ilegalidad de las cosas. En este caso, Belén Digital tomó la decisión, me parece muy acertada, Fernando, y muy valiente, muy valiente, y es algo que yo diría que casi ni te competía a Belén Digital hacerlo. Me parece que fue muy visionario de parte tuya de hacer algo para ver qué podemos rescatar de esta disminución presupuestaria que va a afectar no solamente los programas sociales, sino si sigue bajando a como se está viendo la situación, va a afectar la parte operativa.
Es decir, porque... Yo pienso que ya lo están sintiendo, o sea, en la parte operativa ya lo están sintiendo. Bueno, ¿y qué pasa si no pasa nada con lo de la sala cuarta? Okay, ¿Cuál es el plan B en este tema? Exactamente, el plan B ya lo estamos ejecutando, o sea, ya lo está ejecutando la municipalidad. Es decir, hay una cosa, Manuel, que es insalvable, y es la ilegalidad de la ley 8794. O sea, eso no lo pueden tapar con ningún elemento. La ley tuvo que ser consultada y no lo fue. Y ese hecho por sí solo hace que sea ilegal. Entonces, aquí no estamos hablando de si será posible que la ley sea ilegal o inconstitucional, sino cuándo va a caer esa ley, ¿me entiende? Pues es un tema muy bonito para Sí. realidades. Sí, claro. Porque es que la Asamblea Legislativa hace leyes que son inconstitucionales. Bueno, y vea el famoso paquetazo. Vea lo del plan fiscal, ¿verdad? Sí, Bueno, Manuel, es un vea, tema hablar, para ir terminando, me comentabas el tema de la encuesta de la presidenta. ¿Cómo lo viste? Bueno, es muy lamentable para el país que... Por cierto, amigos, es que la situación es esta. Una empresa americana que hace encuestas en los diferentes países determina que el presidente que tiene menor percepción positiva en los diferentes países del continente, y pues nos sorprendemos sabiendo que es nuestra presidenta Laura Chinchilla. Entonces, esa es la situación. La noticia está en el muro de Belén Digital, ahí la pueden ver. También La Nación hizo la referencia a este mismo tema, entonces está en ambos medios. ¿Qué te parece, Manuel? Es un tema muy lamentable porque la presidenta no es la única costarricense. Costa Rica es un país donde estamos todos los costarricenses incluidos. Y bueno, esto viene a darnos como un golpe fuerte a la imagen del país, afecta mucho, a veces hasta la credibilidad, porque estas noticias no son muy buenas, son noticias muy malas, pero me parece que la presidenta también debe de tomar en consideración estos aspectos y corregir algunas cosas que me parece a mí que puede corregir, ¿verdad? Manuel, pero también uno, como ciudadano de a pie, oye que las noticias por todos lados saltan negativas, ¿verdad? O sea, un ministro por allá, otro ministro por acá, que se robaron tal plata, que se perdió tal otra, en fin, uno llega a tener como mucha sensibilidad al tema de la corrupción, o sea, como que este país está en manos de quién, por Dios, o sea, uno piensa que hay situaciones preocupantes de verdad. Debemos darle una revisión a las personas que van a ocupar los cargos públicos, porque no es posible que un funcionario que vaya o que haya hecho un programa para cobrar impuestos y es el que está debiendo impuestos, eso no se puede decir. O un gerente que cuesta un montón de millones la contratación y cuando ya lo contratan se da cuenta que tiene cuentas pendientes con la institución donde va a ser gerente. Primero, yo creo que ni siquiera se debe llegar a un proceso de selección. Somos nosotros y deben ser los gobernantes los responsables de revisar a las personas y decir, mira, no puedo, es decir, por más amigo, por más colaborador de campaña, dígame qué es lo que pasa. Sí, bueno, es que no se revisa, sí. No se revisa nada, todo va a punta de pie, es decir, muchos funcionarios públicos llegan a un puesto público y ni siquiera saben a qué van, ni siquiera se conocen la institución, y entonces cuando se da uno cuenta, ese funcionario público le empiezan a salir cartas amarillas y cartas rojas, ¿verdad? Y verdes, y uno dice, pero ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo era posible que tuviera tantas manchas y nadie se dio cuenta antes, verdad? Y después, la forma de hacer política en este país cambió con la ley de enriquecimiento ilícito y control interno, pero parece que la gente tradicionalmente de puestos públicos no se dieron cuenta, ¿verdad? Y entonces creen que es lo mismo que hace 20 años se hacía, ¿verdad? Donde vos podías, un diputado, por ejemplo, podía recomendar para el puesto de policía, eso no se puede, ni para eso. Hacían una carta para un puesto de maestra, hacían una carta
para que le dieran, para que le prestaran un tractor para ir a hacer una calle en tal lado. Eso era muy práctico, pero hoy las leyes no te permiten hacer eso, porque cada institución debe tener su función propia y usted no puede triangulizar el Estado. Usted no puede decir que un diputado sea el que le mande un tractor, y para eso está el MOP. Bueno, Manuel, ya vamos concluyendo, pero antes de irnos, pues tenemos una participación de un amigo llamado Pablo Fonseca. Dice Pablo: saludes, me parece excelente la idea de este programa para recordar los que vivimos esta época tan bella, para compartirla con nuestros hijos y ver la transformación que ha vivido nuestro cantón. ¿Y quién mejor que Manuel para narrarnos estas vivencias? Gracias a Pablo por esta presentación. Y sí, Pablo, quiero compartir con ustedes todas estas vivencias. Muchos compañeros, amigos, las vivimos, y muchos de nuestros hijos, hoy como hay tanta televisión, tanto internet, tanto celular, a veces no nos sentamos y no gastamos un ratito para hablar de estas cosas, cómo era la niñez de nosotros, qué diferencia hay entre la niñez de hoy en día. Y quiero compartir este programa precisamente en estas vivencias, en estos acontecimientos que vivimos en esas épocas, que fueron excelentes y que los recordamos con mucho cariño. Bueno, amigos, eso ha sido pues el programa de hoy de Realidades. De verdad, Manuel, bienvenido a Belén Digital. Esperamos que este sea el primero de muchos programas más en donde usted pueda interactuar y que los belemitas pues puedan conversar con usted sobre temas que le interesen a la comunidad y que podamos tratar en una agenda abierta y sin compromisos y sin problemas. Vamos a poder estar conversando con todos sobre diversos temas. Manuel va a estar trayendo invitados para poder hablar sobre esas cosas del Belén de antaño, sobre lo que hacían nuestros abuelos y que realmente todavía añoramos. Así que ha sido Realidades, Manuel. Muchas buenas noches. Realidades se despide de ustedes y que sean cada día más felices.